Buenos días, alumnos de sexto A. Bienvenidos al primer tema del tercer trimestre, curso de Geografía. Esperando, alumnos, que todos se encuentren muy bien. Perdón, curso, hoy día nos toca Historia, ¿no? Ok, Historia. Ayer nos tocó Geografía. Bueno, esperando, alumnos, como siempre, que todos se encuentren muy bien, en compañía de, de sus padres, a quien les mando un saludo, Sencillamente, chicos, recordarles que se deben cuidar todos muy bien, lavarse las manos, ponerse las mascarillas, que es muy importante. Recuerden que es una parte importante para todos, el cuidado, la manera como vamos a cuidar a nuestra familia, es la manera como nosotros sencillamente vamos a comportarnos y desarrollarnos dentro de la sociedad, ¿no? Ese es un complemento importante. Y como siempre les digo, ¿no? No seamos indiferentes. Entonces la preocupación, yo veo que ustedes han escuchado en la noticia que mucha gente está preocupada por lo que es la playa, ¿no? Pero verdaderamente no se pone a pensar que hay prioridades en este momento, ¿no? Y una de las prioridades ahorita es la familia, ¿no? Cuidar a la familia. Entonces, para cuidar a la familia, ¿qué tenemos que hacer? Sencillamente, velar primero por nuestra seguridad, ¿no? Y la manera de velar nuestra seguridad es sencillamente quedarnos en casa y salir el tiempo menos prudentes a la calle, porque es así, ¿no? Es la manera como nosotros vamos a cuidar a nuestra familia, ¿no? Porque de lo contrario, alumnos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perjudicar. Y nosotros lo que menos queremos es perjudicar a nuestra familia. ¿Ok? Chicos, entonces, esperando también que este trimestre sea muy bueno. Hemos empezado el día de ayer con el curso de Geografía. Ahora vamos a empezar con el primer tema de Historia del Perú, ¿no? Y esperando, alumnos, que sigan trabajando con ese esfuerzo que les caracteriza a ustedes, ¿ok? Ya saben, chicos, orar bastante, oremos por todas las personas que realmente necesitan, ¿no? Necesitan de nuestra ayuda, de esa energía positiva, ¿no? Que necesita todo ser humano, la solidaridad, sobre todo la solidaridad que necesita el ser humano para sentirse apoyado, ¿no? Para sentirse apoyado por todos, ¿no? Que es primordial. Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar con la clase, con el tema 1. Recuerden también que estamos en el mes morado, estamos en el mes del Señor de los Milagros, ¿no? Recordarte que yo te envié en el mes de agosto el himno del Callao, ¿no? El himno del Callao, debes habértelo aprendido, ¿ah? Porque vamos a ver, dentro de un momento más adelante, nosotros vamos a utilizarlo, por favor, ¿ya? Un ratito, chicos, para poder empezar, vamos a... Hay compañeros que están entrando. Un ratito. Ya. A ver, un ratito estoy apuntando. Ya. Ahora sí. A ver, chicos. Hoy día vamos a ver. Recuerden que nosotros estuvimos hablando en las clases pasadas acerca de los gobiernos revolucionarios, ¿no? Hubieron dos gobiernos revolucionarios dirigidos por ¿quién? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes fueron esos gobiernos revolucionarios? ¿Se acuerdan? Juan Alvarado. Juan Velasco Alvarado es uno en la primera fase, el plan, y Fernando Morales Bermúdez. Francisco Morales Bermúdez, exactamente, ¿no? El que trató de contrarrestar todo lo que había hecho Juan Velasco Alvarado. Entonces, una vez que Francisco Morales Bermúdez hizo lo que es la Asamblea Constituyente, ¿no? La de 1978, ¿no? Eh, Él dijo, ¿no? Una vez que conforme una nueva constitución, ¿no? Y cuál fue la constitución del 79, alguna asamblea constituyente reorganice todo y deje bien ordenado, convocaba elecciones y cumplió su palabra, ¿no? Convocó a elecciones, ¿no? Combinando su mandato y convoca elecciones devolviendo de alguna manera a otro al nuevo estatus democrático, ¿no? Recuerden que una democracia es cuando el pueblo lo elige, ¿no? En este caso, al convocar elecciones, volvió lo que es la convivencia
la convivencia democrática, ¿ok? Entonces, y donde posteriormente, recuerden que en esa asamblea constituyente, justamente el Partido Acción Popular, a través del el personaje que vamos a hablar hoy día, Fernando Belaúnde Terry, el ingeniero, el arquitecto, perdón, Fernando Belaúnde Terry, no quiso presentarse, ya no quiso, dijo que no era necesario una asamblea constituyente para sencillamente convocar unas elecciones. Ya después de la convocación de elecciones, para las elecciones, para escoger al presidente, ahí sí se presentó y es donde gana las elecciones y comienza su mandato en su segundo gobierno. ¿Recuerden cuando Fernando Belaúnde Terry, por qué salió? ¿Se acuerdan? En Por la su primer pérdida de gobierno. la La pérdida de la página página 11. 11. Muy bien, la pérdida de la página 11. Justamente Juan Velasco Alvarado, su primer comandante de las Fuerzas Armadas, se subleva con él, le da un golpe de Estado, ¿no? Y el pretexto justamente fue la pérdida de la página 11, ¿no? Donde supuestamente se creía que estaba el contrato que se había hecho con la IPC, con la International Petroleum Company, ¿ok? Muy bien. Entonces, miren alumnos, en el caso que vamos a ver, que estamos viendo hoy día, en el caso de Fernando Belaúnde Terry, ocurrieron hechos muy importantes. Recuerden, alumnos, que en las tareas una cosa son las obras y otras cosas son los acontecimientos. Son dos cosas que a veces ustedes no lo demarcan bien. Las obras son los que él hizo y los acontecimientos son las cosas que puedan pasar dentro de su gobierno. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo soy el presidente del Perú y yo he construido, he construido el malecón del Callao. Esa es mi obra. Pero dentro de mi gobierno, por ejemplo, ocurre un fenómeno natural. ¿Ya? Eso es un acontecimiento que ocurrió dentro de mi gobierno, yo no lo hice. Por lo tanto, demarquemos acontecimientos como las obras. ¿Ok? Muy bien. Entonces, le voy a dejar ahí para que ustedes puedan apreciar. Entonces, vamos a ver prácticamente qué fue lo dentro de su gobierno, su característica. Por ejemplo, en forma general lo voy a decir, ¿ya? Uno primero tuvo que enfrentar una crisis económica muy difícil. Recuerden que los gobiernos revolucionarios habían bloqueado la intervención con los demás países, ¿no? En este caso, nosotros somos un país necesariamente dependiente. En este caso, ¿de qué país? Estados Unidos. Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos y los países europeos. Recuerden que nosotros comercializamos, hacemos tratados de libre comercio y necesitamos de los demás países para poder tener divisas, ¿no? Porque sencillamente vendemos y también compramos. Entonces, combatió los movimientos subversivos. En la época del gobierno de Fernando Belaúnde Terry es donde aparecen los movimientos revolucionarios, ¿no? Que hicieron muchos daños al país, ¿no? Que ya le hemos hablado. Uno de ellos fue Sendero Luminoso, comandado por Abimael Guzmán Reynoso, conocido como el Camarada Gonzalo, y el otro fue el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, dirigido por Víctor Polay Campos. Ambos presos, ambos en la cárcel actualmente, ¿ok? También dentro del gobierno de Fernando Belaúnde Terry se da la presencia del fenómeno del niño, que lo vamos a ver en geografía, un fenómeno del niño, ¿no? Que se da prácticamente en los meses de diciembre hasta el mes de abril. ¿Qué produce? Produce que las aguas, que recuerden que nosotros tenemos aguas temperadas debido a la corriente de Humboldt, ¿no? Entonces hace que vengan del norte aguas tropicales, aguas calientes, vamos a ponerlas así, no vayan a pensar que pongo mi pie en el mar y las aguas están calientes, no, sencillamente hay mayor evaporación, al haber mayor evaporación hay mayor nube, cantidad de nube, y esas nubes desahogan, o nubes estrato como las desahogan sencillamente las quebradas y produciendo grandes inundaciones, ¿no? Sobre todo en el norte del país. Eso ocurrió en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry en el año 1983, ¿ya? También hubo sequías que perjudicaron lo que es la agricultura, ¿ya? ¿Qué hizo Fernando Belaúnde Terry? Devolvió los medios de comunicación a sus dueños, a sus verdaderos dueños. Recuerden que los gobiernos revolucionarios quitaron los medios de comunicación, pues ahora se les devolvió los medios de comunicación, ¿ya? También se recuperó el fuero de las municipalidades, tanto así que dentro del gobierno de Fernando Belaúnde Terry vemos a un personaje importante, ¿no? Un personaje importante como es un representante de Izquierda Unida, como es conocido como el Frejolito, es Alfonso Barrante Lingán. Él propuso lo que es el programa del vaso de leche,
El programa del vaso de leche, ustedes pueden consultar a sus padres, fue un programa que ayudó a todas las personas más necesitadas, sobre todo a los estudiantes, ¿no? Por eso se llama el programa del vaso de leche, ¿no? Favoreció a todos, ¿no? Y muchos no creían en él. ¿Por qué? Porque sencillamente Izquierda Unida ha considerado, vamos a poner dentro del estatus lo último, ¿ya? Pero sin embargo recibió el apoyo de todos, y ganó como alcalde de la municipalidad, ¿ok? Entonces, ahí tenemos algunos acontecimientos importantes que pasó dentro del gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Hubo un acontecimiento también importante. A ver, voy a ponerlo un ratito, chicos. A ver, voy a ponerlo más acá. Ya. Ahí cuando tomo acá lo voy a dejar. Ya. Uno de los acontecimientos importantes también dentro de su gobierno fue el enfrentamiento a un conflicto que hubo llamado el falso Faquicha en la cordillera del Cóndor. ¿Con qué país? Con el Ecuador. Con nuestro país hermano que es el Ecuador. ¿Qué pasó? Un ejército, recuerden que cuando los territorios no están demarcados, puedes tú pasarte. O sea, son hitos, demarcaciones, tratados, ¿no? Pero nuestro país todavía tenía algunas demarcaciones, algunos territorios, algunas fronteras que no estaban demarcados. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a poner un grupo el ejército ecuatoriano invadió una zona considerada propia de nuestro país, ¿no? Al invadir esta zona que pertenecía al Perú, mostró la reacción de los peruanos, en este caso el ejército peruano, y creó algún conflicto, ¿no? Justamente en esta zona. Entonces ahí se le conoce como la guerra del falso Paquicha, ¿ok? Solamente fue un intercambio en el cual invadieron una zona que ahora ya está demarcado. Recuerden, lo vamos a ver en el gobierno de Fujimori, lo demarcó con el presidente Marwan de Ecuador, ya sí demarcado Melito. Perdimos un poco de lo que es el territorio de Tihuinza, pero quedó demarcado tanto así que ahora ya no hay problemas conflictivos con el Ecuador, ¿ok? Eso también ocurrió en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Dentro de sus obras importantes tenemos uno, cuando hemos ido ustedes de trabajo de campo, ustedes han visto en Chosica y en Guampanía hay una central hidroeléctrica. Bueno, él construyó la última etapa de la central hidroeléctrica San Antonio ¿cómo es? Santiago Antunes de Mayor. Él construyó la central hidroeléctrica. También planificó lo que es la vivienda propia. Ustedes han ido por el aeropuerto, ustedes han visto el complejo habitacional Santa Rosa. Bueno, lo construyó Belaúnde Terry, ¿no? Dentro de su gobierno. Por eso él era considerado el arquitecto. Muchas de las torres que ustedes ven, conjuntos habitacionales de vivienda, los construyó Fernando Belaúnde Terry en su gobierno. Por eso se llama complejos habitacionales. Otra de las cosas, convoca elecciones municipales donde gana Alfonso Barrante Lingán, ¿no? Y de Izquierda Unida. Culmina la carretera marginal de la selva. Recuerden que su primer gobierno lo vimos, ¿no? La marginal. Marginales porque sencillamente hay de esa vegetación y donde es muy difícil, ¿no? Es muy difícil construir una carretera. Si ustedes ahorita, ustedes van, como lo vimos ayer, ustedes van a la selva, hay muy poca carretera debido a las precipitaciones y las grandes cantidades de lluvia, ¿no? Sin embargo, él culminó lo que es la carretera, la marginal de la selva, ¿no? Lo concluyó. Y ya estando en su gobierno, ya prácticamente con todos estos problemas que le acabo de mencionar, ¿no? Sobre todo de la subversión del terrorismo, se convoca a nuevas elecciones donde gana el presidente Alan García, ¿no? Y comienza una segunda comienza su primer gobierno de Alan García, ¿no? Entonces, el regreso de Belaúnde al poder, ¿qué demostró? Primeramente, algunos demostró lo que es el retorno a la democracia, ¿ok? Eso es la parte más importante, ¿no? Recuerden que vivíamos una época de un gobierno revolucionario y sencillamente volvíamos a la época democrática, ¿no? Donde el pueblo podía elegir, ¿no? Pero miren todo lo que se enfrentó a su gobierno, ¿ya? La influencia extranjera, la parte sindical, la gente reclamaba sus derechos. Recuerden que habíamos estado bajo un gobierno revolucionario donde la situación económica era difícil, la economía del dólar, las importaciones, el cultivo de la coca, el narcotráfico y el terrorismo. Tuvo que enfrentar una situación muy difícil, muy difícil, ¿no? Sendero comenzaba a padecer, entonces se tuvo que enfrentar esto dentro del gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que es verdaderamente fue muy difícil gobernar de esa manera, ¿no? Entonces,
eh, él respeta mucho lo que es la Constitución del 79 impuesta por la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, buscó de alguna manera u otro lo principal, ¿no? Que se respete lo que es la democracia. Ahora, dentro del aspecto económico, alumnos, recuerden que se encontró una agricultura improductiva. Recuerden con la reforma agraria, todo lo que aplicó Juan Velasco Alvarado, ¿no? Un Estado con burocracia, ¿ya? Yo sé que ustedes han escuchado mucho esta palabra burocracia. ¿Alguien me puede decir qué es la burocracia? Inclusive ayer al alcalde de La Victoria que ha renunciado para postular a las elecciones, que George Fossa ha dicho que él, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Han dicho que cómo es posible que haya hecho una vía ciclista con árboles, ¿no? Con rampa para gente para que pueda subir, ¿no? ¿Cómo la gente va a pasar? Los ciclistas van a pasar. Y utilizó la palabra, ¿no? No puedo hacer esto por la burocracia. ¿Alguien me puede decir qué es la burocracia? ¿O Sí, entienden por burocracia? profe, como usted dice, lo he escuchado, pero no sé qué es. ¿Cómo? Como usted dice, lo he escuchado, pero no sé qué es. Ah, ya, muy bien. Te explico. La burocracia es cuando supuestamente el gobierno contrata un personal que verdaderamente no necesita. Por ejemplo, para hacer un trabajo tienes a 100 personas. Entonces, ¿el papel qué hace? Yamile va a hacer unos trámites, el papel pasa para Juan Carlos, pasa para tal, para allá, y el papel se entrampa. Esa es la burocracia. No, en vez de simplificar los papeles, lo agrandan. Burocracia. Como me ayudaste, yo te voy a apoyar contratando. Ese es el aparato burocrático. ¿Estamos? La burocracia es así. Cuando se entrampa en papeles y no favorece a alguno, favorece a otro y sencillamente está. Esa es la burocracia. Encontramos también un estado dentro del gobierno de Fernando Belaúnde, un estado en bancarrota, un estado donde verdaderamente las clases sociales bajas fueron los más afectados. Recuerden que había un estatus social, clase alta, clase media, clase baja, ¿no? Entonces, sencillamente fue afectado, ¿no? Entonces, los sectores populares, sobre todo, se sentían más empobrecidos. El sector informal, como ahorita en la pandemia, ya saben lo que es este sector informal. Tú sales fuera de tu casa y te pones a vender, pero no pagas impuestos, es informal. Entonces, eso no contribuye con el Estado. Recuerden que el Estado se debe al pago de los impuestos, ¿no? Que pagan todos los peruanos. De alguna manera u otra, eso es lo que contribuye al Estado. Entonces, creció mucho lo que es el sector informal, ¿no? Trató de controlar lo que es la inflación, disminuir la crisis, ¿no? Ya saben que inflación es cuando las cosas comienzan a subir y la moneda se comienza a devaluar. O sea, inflación viene de inflar. ¿Me dejo entender? Si algo costaba 5 soles, ahora cuesta 100 soles. Comenzó la inflación. ¿Ok? Esa es la inflación. Entonces él trató de alguna manera u otra controlar, ¿no? Los precios reales de los capitales extranjeros, por ejemplo, ¿no? Promover sobre todo nuevamente el retorno del capital extranjero, ¿no? Que se había apartado por el gobierno revolucionario, ¿no? Trató de nuevamente que regresen, ¿no? Como por ejemplo, alumnos, cuando pasó con, ahora que les voy a contar con lo del terrorismo, ¿qué hizo el terrorismo? Espantar al capital extranjero porque afectaban sus empresas. Entonces nadie se va a quedar acá sabiendo que lo está afectando. ¿Qué hizo? Se fueron al extranjero. ¿Y quién se perjudicó? Se perjudicó nuestro país. Entonces, eso trató de promover nuevamente el retorno del capital extranjero, ¿no? Nuestras exportaciones decrecen justamente porque se había afectado, ¿no? Se había afectado. Entonces, miren todo lo que pasó dentro del gobierno revolucionario y que el gobierno de Fernando Belaúnde Terry tuvo que enfrentar, recuerden, con una democracia, ¿no? El Fondo Monetario Internacional también nos estaba cobrando nuestra deuda externa, que se había crecido más, había sido afectada, hasta ahorita seguimos debiendo, ¿no? Se dice que alumnos, que la deuda externa abarca, somos 33 millones de peruanos, ¿no? Y abarca que cada peruano que nace ya debe al fisco, póngale $1000. Eso es lo que se debe a la deuda externa. Cada vez recuerden que cuando una persona tiene una deuda y no lo pagas, lo vas pagando por partes. ¿Qué es lo que te cobran más? ¿Qué es lo que te cobran cuando estás debiendo? ¿Qué le ponen al costo que te han prestado? A ver, díganme. Intereses. Intereses, exacto, y el interés sigue aumentando, más aumentando, porque tú no lo estás pagando. Muchas personas dicen, mientras más tiempo tenga, mejor. Bien, solamente estoy pagando 5 soles, pero ¿por cuántos años?
¿Me entiendes? Te ponen por 5 años. Al sacar tú tu cuenta 5 años, el producto que tú lo compraste ya lo pagaste, pero le sigues pagando por como cerca del valor de 10 productos. Entonces, ¿cómo vas a decir que está bien? No está bien. Entonces los intereses siguen creciendo, siguen creciendo. Entonces el Fondo Monetario Internacional igual nuestra moneda se devaluó, ¿no? Nuestra moneda se devaluó, ya saben devaluar que perdió su nivel, ¿no? Entonces, sencillamente, esto al uno de alguna manera generó, ¿no? El descenso en las exportaciones, la reducción del ahorro, el aumento de la deuda externa, la devaluación monetaria, ¿no? La llegada del fenómeno del niño que afectó la agricultura, que afectó, ¿cómo se llama?, la parte norte, ¿no? Prácticamente destrucción de la infraestructura del Estado, ¿no? En este caso carreteras, vías de comunicación fueron afectados por las grandes inundaciones del fenómeno del Niño. Sí, alumno, fue perjudicial en el año 1983, perjudicó mucho a nuestro país. Entonces, eso es lo que pasó, ¿no? Y en el factor interno, para sencillamente, aparte de lo que estaba pasando nuestro país, sencillamente se vio también se ve afectado por estos señores, ¿no? Que es la subversión y el terrorismo que afectó. Esta es la moneda que se ha evaluado. Miren este billete, 5 millones de inti, 5 millones de inti, ¿eh? Sin embargo, es como si fuera que como si tuvieras un sol. ¿Me dejo entender? Entonces, eso trajo como fin, alumnos, para terminar esta parte, uno de los problemas mayores internos que tuvimos que enfrentar fue el terrorismo, ¿no? Y eso, ¿dónde aparece? Aparece primeramente en Ayacucho, y no en el pueblo de Chuchi, no aparece sencillamente en los años 80 exactamente, aparece con el líder, ¿no? Llamado el presidente, se hacía llamar el presidente González, Abimael Guzmán, la persona más sanguinaria, porque hizo mucho, producto de él, muchas personas perdieron la vida, así como la pandemia, destruyó mucho, afectó los derechos humanos de las personas, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha comenzó a afectar a la nación, el Estado, tanto así que los capitales extranjeros, las inversiones extranjeras comenzaron a irse, ¿no? Y perjudicó mucho, mucho, mucho a nuestro país desde el año 84, ¿no? Principalmente la ciudad de Lima. Las personas salían a la calle, coche bombas, destrucción de instituciones del Estado, instituciones privadas fueron afectados, ¿no? Y después el otro movimiento, también en el año 84, que es el movimiento Robusta Tupac Amaru, ¿no? Que inicia sus acciones en la parte de la selva, en San Martín, en Juanjí, prácticamente liderado por Víctor Polay Campo. Esos son todos frentes, pero si ustedes me preguntan, profesor, ¿cuál es el que más afectó a nuestro país? Ambos, pero el más sanguinario fue Sendero Luminoso, ¿ok? Entonces, ahí ya tenemos bien cuántos factores afectaron a nuestro país. Y en el plano externo también tuvimos un conflicto con el Ecuador, ¿no? El llamado Falso Faquicha, 1981, ¿no? Donde tropas ecuatorianas, como les dije, ¿no? Y se infiltran en la zona de nuestro territorio, y entonces creando, ¿no? Esta guerra conflictiva, ¿no? Llamada Falsa Faquicha, porque es el nombre de uno de los pueblos justamente de esta parte, ¿no? Pero el ejército peruano lo desalojó, ¿no? Y después fuimos acusados que nosotros habíamos atacado el pueblo ecuatoriano. Por eso se creó ese conflicto, y no fue así, ¿no? Y después al último se demostró que había sido todo falso, ¿no? Por eso lo falso. Y como la página 11 fue llamado la guerra del falso Paquicha. ¿Ok? Bueno, alumnos, no sé si hay alguna pregunta. Chicos, No. ¿no hay pregunta? Ok. Entonces, estos son los acontecimientos importantes, alumnos, que nosotros hemos visto en el conflicto con Ecuador, crisis con la Embajada de Perú con Cuba también, ¿no? La intervención de Perú en la guerra de las Malvinas, ¿no? ¿Qué son las guerras de las Malvinas? Fue un conflicto bélico entre Argentina e Inglaterra. Recuerden que Argentina limita con las Malvinas. ¿A quién pertenece? Es una colonia de los ingleses, ¿ya? Pero sencillamente retornó a Argentina. En ese año, en 1982, justamente, chicos, se jugaba el Mundial
se jugaba un mundial, ¿ya? Sencillamente en la cual a ver, también fue afectado por segunda vez, en la cual se está jugando justo Argentina con Inglaterra. Y en ese momento, ustedes saben cómo son los argentinos, son apasionados del fútbol, es donde Inglaterra vuelve a atacar a Malvinas y recupera su territorio, ¿no? Ahorita, ¿quién está? Están compartidos, ¿no? Prácticamente. Entonces, esto es la guerra de intervención de la peruana, la guerra de la Malvinas, porque ayudamos a Argentina, de alguna manera u otra ayudamos. Recuerden que en América del Sur hay colonias, ¿no? La Guayana Francesa, ya saben por qué le llaman Guayana Francesa, ¿no? Entonces, son colonias que verdaderamente aún siguen. ¿Ok, chicos? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Chicos? No. Ya, entonces, ya sabemos con quién se inicia, ya sabemos a quién le llamaron el frijolito y qué cargo tenía. A ver. Ya se olvidaron. Alfonso Barrante Lingán, conocido como el frijolito, fue alcalde de Lima. ¿Cómo se llama su programa? Que le dio a todos los alumnos. Se olvidaron. Un vaso de leche. El vaso de leche, exactamente, el vaso de leche, ¿no? Belaúnde sencillamente recibió de alguna manera un apoyo, ¿no? ¿De qué apoyo? ¿A quién? ¿Qué partido lo apoyó? Acción Popular. No, Acción Popular, ¿con quién se juntó? Con el Partido Popular Cristiano, ¿ok? PPC, Partido Popular Cristiano, que lo dirigía Luis Bedoya Reyes. ¿Recuerdan el conocido como el Tucán, el que construyó la vía expresa? Y él también fue alcalde, ¿ok? Se unió, hicieron una alianza, ¿no? Y la otra mayoría estaba con la Izquierda Unida, ¿no? Que llegaría nuevamente a la alcaldía por Alfonso Barrante Linga. ¿Ok, chicos? Bueno, alumnos, hasta ahí nos vamos a quedar, ¿verdad? Por favor. ¿Ya? Y la otra hora entramos para seguir con lo del boletín, ¿ok? Espero que ya todos tengan su boletín. Bueno, ayer la mayoría ya tenía su boletín para poder trabajar. ¿Vamos a tener que descansar ahorita? Sí, exactamente. Profesor, hoy día juega Perú. Sí, ese es un tema muy Contra importante. Brasil. Okay. Contra Brasil, profesor. Ya. Profesor, Chicos, entonces nos vemos a la otra hora, por favor. Tomen bastante agua. Profesor, ¿qué entramos? Yo los entiendo, chicos, yo los entiendo con respecto a lo de la selección. Todo Profesor, eso, hay 3 nuevos. Profe, acá después, lo vamos a tocar en, 8:45, en la otra hora. ¿Ok? Sí, 8:45. ¿Ok, chicos? Nos vemos. Todos con su boletín, ¿no? Nos vemos.